Hola, soy Juan Carlos Acosta Peraba y hoy vamos a realizar la cata número 6. Primero, metemos la dependencia Spark en el pom.xml y esta será la encargada de crear nuestro servicio HTTP para nuestra API. De aquí vamos a ir a la clase main, donde vamos a crear dos strings estáticas, que serán las rutas desde la que se podrán conectar a nuestra API. Ahora vamos a crear un Command Factory, que será la clase encargada de manejar los comandos, tanto de entrada como de salida. Esta clase implementará la interfaz command, que tendrá su característico método execute. Ahora creamos las interfaces de entrada y de salida de los datos, donde el input se encargará de recoger los parámetros de entrada y el output de devolver las strings de salida. En el Command Factory crearemos el constructor de la clase estableciendo el mapa de los comandos. Y también crearemos el getter que devolverá el comando en función de la clave que le pasemos. Finalmente, crearemos un registrador de comandos para rellenar el hashmap más adelante. Volvemos al main y usamos la dependencia Spark para configurar el servicio HTTP, estableciendo el puerto y las rutas a las que debe responder. La primera será el cálculo de días con restricciones de días, el cual recibe una request y un response, y ejecutará el comando factory.get. Tendrá la información del request. Se ejecutará dicho comando y se devolverá una response con un código de estatus 200 indicando que el tipo de dato que se va a devolver es un tipo JSON. Vamos a sacar este código a un método privado de la clase main para no estar repitiendo código. Este método se va a llamar setEndpoint, así sabremos que este caso será
Así sabremos que este punto será nuestra salida del programa. Establecemos que este sea la ruta a la que queremos ir, duplicamos la llamada al método y ahora lo hacemos para la otra ruta. Ahora sacamos también la configuración del servidor a un método externo también y así, si en algún momento hay que modificar los datos, es mucho más sencillo, haciéndolo directamente desde el mail. Aquí vamos a dejar indicado que lo que nos falta hacer es registrar los comandos, porque ahora vamos a pasar a programar lo que sería el servicio de Spark. Para ello creamos la clase Spark Request Adapter, que va a tener un campo request que se va a llamar request, que será el encargado de obtener los parámetros de la URL. Ahora vamos a hacer lo mismo para el adaptador de la respuesta, que va a tener un campo response con su respectivo constructor y el método que nos viene de la interfaz output, que será el encargado de devolver la respuesta. Bien, aquí me faltó establecer las rutas porque si no, no tenemos rutas a las que podamos acceder desde ningún navegador. El primer caso es TWR por Task with Restriction y el segundo es TWA por Task with Availability. Continuamos ahora registrando nuestros comandos, que el primero va a ser en función de los días con restricciones, donde le pasamos la ruta a la que tiene que acceder y el cálculo que se tiene que generar, que va a ser una clase que va a implementar la interfaz command. A continuación, vamos a crear dos constantes, el from y to, que son los parámetros que se tienen que indicar en la URL. Veamos el resto de campos, que son los necesarios para realizar los cálculos, para calcular cuántos días han pasado desde una fecha hasta la otra, ambas fechas indicadas por el usuario en la URL. Creamos el constructor de la clase y implementamos el método execute, que viene de la interfaz command. Para ello, lo que vamos a crear es un modelo de calendario con el método calculateDays. En la clase, en el modelo de calendar, vamos a crear un método que va a devolver un iterable, que será el encargado de generar fechas a partir de una fecha específica. La forma en la que va a funcionar esto es creando un objeto que implementará la interfaz iterable, que utiliza un iterador para generar dichas fechas. Este iterador lo que va a hacer es guardar la fecha actual en la variable current y llamará al método next para devolver la fecha actual y avanzar un día usando el current.plusDays. Ahora creamos el método calculateDays, que va a ser el encargado de calcular la diferencia en días
desde la fecha from hasta la fecha to, y finalmente el método getDaysOfWeek, que será el encargado de convertir la lista de días de la semana en representaciones de un enum. Volvemos a la clase de calcular los días con restricciones y crearemos un contador donde vamos a iterar sobre los días que hemos obtenido de la fecha indicada por el usuario, y si el número de días obtenidos en el modelo es menor a cero, vamos a parar la iteración. Si la fecha que queremos ver no está en los días excluidos, sumaremos uno al contador, y finalmente quitaremos un día al número, a los días obtenidos por el modelo. Devolveremos la salida siguiendo el formato JSON. Ahora creamos el método getDatesFrom, que nos devolverá los días desde una fecha, y el método isExcluded, que nos devolverá un booleano indicando si el día que estamos estudiando está incluido o no. Este booleano se calculará en base al parámetro que establecerá el usuario en la URL. Ahora hacemos lo mismo para registrar el comando de los días habilitados, creando su clase, que será calculateTaskDaysWithAvailability, y será igual que, y será muy parecida a la clase anterior, que implementará la interfaz command, tendrá las dos constantes from y to, implementará las interfaces input y output, y tendremos los valores de las fechas from date y to date. Hacemos su respectivo constructor y ahora nos vamos a ayudar de la IA para implementar el método execute, ya que será prácticamente igual que la clase anterior, teniendo en cuenta que ahora lo que hay que hacer es contar los días que se han habilitado. Ahora, al igual que antes, crearemos el método booleano que nos dirá si una fecha está habilitada o no. Solo haremos accediendo a nuestro modelo calendar y obteniendo los días de la semana que vienen del input, que van a venir por el parámetro available days.
Ahora ejecutamos el programa y en un buscador ponemos las rutas, que yo las tengo en el portapapeles, y vemos que los días del 1 al 20 de enero de 2025 se calcula el número de días que han sido habilitados y el número de días que han transcurrido eliminando los sábados y domingos. Finalmente, hacemos un commit y lo pusheamos a GitHub.